Con la directora regional del Ministerio de Educación en el distrito de San Miguelito. Profesora, qué gusto que pueda acompañarnos. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Y le comentaba, tenemos pues la inquietud, la duda, conocer qué ocurre en estos casos donde a jóvenes les son encontradas armas o réplicas de armas de fuego en sus aulas de clases. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el tratamiento que hacen los docentes, el Ministerio de Educación en casos y situaciones como esta? Muy buenas tardes, bienvenida a esta edición estelar. Sí, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Sí, sí es bien cierto que después de la pandemia los incidentes en los centros escolares, sobre todo en la detención de algún tipo de arma o casos de sospecha de algún tipo de sustancias psicotópicas, desde el Ministerio de Educación se trabaja a través de protocolos. Y siempre lo he reiterado que el nudo más importante donde se detecta esta situación es precisamente en el aula de clases. Y es por esto que los protocolos que se han desarrollado desde el gabinete psicoeducativo es precisamente que los docentes identifiquen algún tipo de sospechas o intuición que les permita a ellos, de una forma u otra, que puedan identificar esta problemática. Desde el aula de clase, entonces, el consejero o el docente identifica si es una posesión de arma, se notifica directamente a la dirección y se aísla al estudiante de manera tal de que él pueda entregar el arma. En el caso de las armas, si no quiere entregarla, obviamente de inmediato se activa el segundo protocolo en el proceso donde se llama a las autoridades competentes. Se aísla en un lugar y obviamente todo el escenario, el aula de clase de una vez se comienza pues a desalojar para evitar algún tipo de situación nefasta. Vuelvo y reitero, el director del centro educativo tiene conocimiento de los protocolos, los docentes también, los gabinetes psicoeducativos dan esta información y también comienzan a formar a los docentes porque, vuelvo y reitero, es el aula de clase en donde se detecta. Esto no quiere decir que el Ministerio de Educación deja a un lado a ese estudiante, no, por muy al contrario. Una vez la autoridad competente hace su parte, paralelamente los gabinetes, los orientadores, en el caso de la media y la premedia, conjuntamente con el padre de familia y el director del centro educativo, Claro. trabajan en programas que les permita a ese estudiante reinsertarse o retenerse en el aula de clases. Esto en el tema de las armas. Claro. En el tema de sustancia psicotópica, se utiliza la misma metodología, solamente que aquí se activa la coordinación con el MINSA, para que desde el MINSA también se le atienda a este individuo. Claro que sí, profesora Yesenia. Al tiempo que usted habla, estamos presentando imágenes de una situación que circuló en redes sociales el día de hoy, donde pues hay un estudiante que está uniformado. Si bien es cierto, esto ocurrió pues fuera de la escuela, de igual forma, y sin entrar en tantos detalles, comprendemos que esto pues corresponde ya a una investigación. ¿Estas situaciones tienen también alguna competencia a lo interno del colegio con todo este equipo de expertos y de profesionales? ¿Se le da algún seguimiento a una situación pues como esta, ocurrida y que fue divulgada hoy en redes sociales? Y vuelvo y reitero, la policía de la niñez y adolescencia trabaja, en el caso de San Miguelito, con 18 colegios. Estos colegios son los de media y premedia, que es donde están dando las incidencias. Y de igual manera, la policía hace su trabajo desde el centro educativo con anuencia del director, del consejero, del orientador, y se pasa a ese estudiante en la atención de ese gabinete psicoeducativo. Pero también, paralelamente, la Policía Nacional y el MINSA, a través de los psicólogos y todo un gabinete interinstitucional, Claro, trabajamos con el estudiante. Lo que sucedió fuera de los predios del centro educativo, yo quiero acotar un poco aquí y claro, hacer un poco de docencia. Nosotros tenemos un decreto ejecutivo que es el 162 del 22 de septiembre de 1996 que indica que todo lo que pase en los predios del centro educativo, entendiendo como predio, 25 metros después, obviamente, en el área de la demarcación o límite del centro educativo, ya sea la cerca o ya sea el mismo centro, todavía 25 metros sigue siendo parte del centro educativo. Y si esa escena se dio dentro del mismo, se hacen o se activa el protocolo que les mencioné hace un rato, que es un protocolo de detención de armas de fuego y detención de uso o tenencia de sustancias psicotópicas. Ese protocolo se activa
y al activarse es el consejero, el orientador, la persona que lo detecta, lo lleva el caso inmediatamente al director, el director lo aísla, se llama a las autoridades competentes vienen y de inmediato se llama el padre de familia, porque el Claro, padre de claro. familia, siendo un menor, tiene que tener anuencia de lo que está pasando y de igual manera se incorpora al trabajo, porque es un trabajo, vuelvo y lo reitero, de equipo. Es la familia es la alianza estratégica que tenemos en los centros educativos para poder coadyuvar en la labor de esa formación integral del individuo. ¿Qué está pasando? Después de la pandemia hay los niveles de tolerancia muy altos, no solamente en la ciudadanía, sino también a nivel de los estudiantes. Y los gabinetes, que en el caso de San Miguel son 5 los que tenemos para atender a la población, han estado muy activos en la atención de estudiantes que tienen ansiedad por Claro. temas de bullying, pero también estudiantes con temas de sustancias psicotópicas, posesión de armas, pandillerismo dentro de los centros educativos y que por miedo muchas veces a la represalia pues tienen el temor de denunciar, pero desde el centro se le da la atención y se le orienta conjuntamente con los estamentos de seguridad. Y precisamente, profesora, ya que usted lo da a conocer aquí en esta edición estelar, pues es un escenario bastante complicado después de la pandemia, enfrentados los estudiantes a temas que antes eran quizá tabú de los que no se hablaban, por ejemplo, ansiedad. Eso está ocurriendo, hay muchos jóvenes con situaciones como estas y de igual forma de bullying. De todos estos puntos que usted ha mencionado, ¿cuál le preocupa en cantidad de casos, en cantidad de atenciones que brindan en una semana? De todo esto que ha mencionado, de pandillas, de armas, de ansiedad. Sí, mira, tendría yo que tipificarlo Claro, por niveles. En los niveles de primaria estamos atendiendo más el bullying, ¿sí? Se da más en los niveles de primaria desde inicial hasta sexto grado. En el caso de la básica, en el caso de la premedia y media, allí donde estamos detectando el tema de ansiedad, el tema de las riñas o las peleas reincidentes, inclusive en el género femenino, situaciones que no se daba antes y se están dando, y de la tenencia o posesión de armas u otras sustancias que ustedes saben como droga. Esto se está dando en la media, en décimo y duodécimo. Es allí donde tenemos la mayor incidencia. Pero también quiero resaltar que hay un equipo desde la dirección regional, que es el equipo de la red de retención y reinserción educativa, porque una cosa impacta a la otra. Este estudiante que se encuentra con arma, que está con tenencias de droga o el uso de la misma, por lo general deserta o por lo general comienza a ser intermitente en su asistencia al aula de clase. Entonces, ahí hay un tema de retenerlo, pero también darles acompañamiento con los idóneos, en este caso con los psicólogos, con los trabajadores sociales, con las visitas en casa. Y desde allí nosotros tenemos un comité regional y cada escuela tiene un comité que tiene que accionar los protocolos. Y es por esto que quizás, a pesar de lo que se está dando y de lo que has visto en las redes, nosotros hemos podido mitigar los casos para el 2021, una vez regresamos de una pandemia y comenzamos una semipresencialidad, y luego en el 2022, que para mí es el año que ha puesto como a prueba o nos ha dado ese reto al Ministerio de Educación y a todas las instancias y a toda la comunidad de qué vamos a hacer con los problemas que están aflorando producto de la por pandemia. Y supuesto. es allí donde nosotros vemos que los medios de comunicación preocupados por un lado, dando a conocer algunas situaciones que quizás por el tema de que estamos en diferentes actividades no las atendemos de inmediato, pero quiero decirle que inmediatamente el centro educativo sí las atiende. Y hay referencias de todo el trabajo que la policía de menores está haciendo. La policía de la niñez y adolescencia está haciendo un trabajo arduo. Tenemos 5 programas. En la primaria, por ejemplo, como hemos detectado mucho la ansiedad y el bullying, estamos trabajando con la niñez segura, con niños seguros. Y allí lo que la policía hace es que desde niño se les forma en valores, en ellos entender que tienen la toma de decisión en momento indicado y que eso va a impactar sus vidas desde la primaria hasta que sean profesionales. En el tema también tenemos de la premedia y media, tienen DARE, tienen el tema de la resistencia a las pandillas, que es uno de los programas que nos está dando mayores resultados, y que esto se conjuga con Escuela para Padres, porque no podemos dejar de lado Por el estamento supuesto, denominado padres de por familia, supuesto, por porque la supuesto. formación en valores, mi querido el licenciado, se da en casa. O sea, la familia
vuelvo y reitero, tiene que volver a retomar su rol, esa madre, ese padre, esa abuela, ese tío, porque conocemos esa idiosincrasia de nuestros hogares o nuestra familia panameña, y el que esté dentro del seno familiar debe hacer las inspecciones, debe hacer la supervisión, debe hacer los llamamientos necesarios y también debe comunicarse con el consejero, con ese maestro, para que juntos podamos de una forma u otra Así atender el es, problema antes de que salgan a la calle a través de por la supuesto. delincuencia y otras cosas que se pueden evitar. Por supuesto, profesora, es que es precisamente un asunto de equipo, ¿no? No se puede pues echar toda la responsabilidad a los docentes o como quien dice, pues envío a mi hijo a la escuela y allá que resuelvan. Para concluir esta entrevista, profesora Yesenia, usted lo ha mencionado, tema de deserción en San Miguelito. ¿Cómo anda esta situación? ¿Qué balance tiene pues estos meses ya que van del año 2023? ¿Preocupa? Bueno, en el tema de San Miguelito, quiero decirte que para el 2022 el abandono, porque básicamente el término es abandono escolar y la intermitencia de esos estudiantes que iban y no iban, un mes iban, no iban, dio unas estadísticas o arrojó unas estadísticas de casi 3.000 estudiantes que estaban en esta situación. Y de una vez identificamos el problema a través de los centros educativos y de esa ayuda de los supervisores, nos dimos cuenta que teníamos que desarrollar alguna estrategia a corto plazo y de inmediato para poder mitigar. Hoy día, gracias a ese esfuerzo de esa red de retención, gracias al programa de aprendizaje acelerado, gracias a la intervención de estamento de seguridad, nosotros hemos podido tener una data de 487 estudiantes que de una forma u otra se han visitado. La mayor parte, el 80%, se ha integrado a través del programa de aprendizaje acelerado y la otra parte se está remitiendo al CENIAF porque hay temas muy puntuales que tienen que ser tratados por otras instancias. Entonces, en el caso de San Miguelito, hasta la fecha tenemos un 0.5% de su población total, tomando en consideración que hoy día la población de San Miguelito aumentó en Claro, relación al 2019 ante la pandemia. sí. Ante la pandemia teníamos 42.000 estudiantes, hoy día tenemos 64.000. De esos Wow. 64.000, 487 nos faltan por ubicar, pero que dentro de esa ubicación, que es el 20%, el 80%, es decir, 302 estudiantes, están en este momento recibiendo su educación en el programa aprendizaje acelerado. Y yo le invito a la población a que nos pueda apoyar en escuela segura. Y escuela segura no solamente es prevención de que no hagan algún daño a la infraestructura o vandalismo, no. Escuela segura es que tú, padre de familia, tengas presente que tú eres el primer nudo de seguridad en tu casa, Así que es. los valores, que la inspección, que la supervisión en casa es importante y que nosotros dentro del sistema, los padres, los Por docentes, supuesto, claro que el sí. director y el supervisor tienen su rol y lo están tratando de hacer. Y yo creo que agradecer a los medios de comunicación Claro. por esa preocupación que tienen en el tema del abandono escolar y sobre todo el tema del pandillerismo, de la posesión de armas, y que yo creo que el trabajo mancomunado es lo que nos va a ayudar a Así nosotros es, claro que a sí. poder mitigar un poco más la delincuencia en San Miguelito. Esa es la clave. Así es, profesora Yesenia Vega. Muchas gracias por la entrevista. Saludos, pase buenas noches.